El ejercicio da increíbles beneficios para nuestro cuerpo, pero ¿hay algún tipo de ejercicio que sea mejor y que todos deberíamos hacer? Porque hay muchos tipos de ejercicios para elegir, como entrenamiento de fuerza, actividades de resistencia, como andar en bicicleta, yoga o deportes específicos. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tipo de ejercicio en específico que todos deberíamos estar incorporando en nuestra rutina, así como hablar de sus beneficios para la salud, cómo incorporarlo en su rutina semanal y también vamos a hablar de su posible relación con el envejecimiento y la longevidad. El problema es que este tipo de ejercicios a veces puede ser un dolor en el glúteo para completarlo, literalmente y figurativamente. Pero me voy a calmar con todas las bromas sobre anatomía, así vamos directo al ejercicio y toda su increíble y esencial anatomía. El tipo de ejercicio del que vamos a hablar va a enfocarse en llevar esta estructura a la línea roja o cerca de ella, y pueden ver que este es un corazón real, y lo que digo cuando hablo de llegar a la línea roja es, en esencia, vamos a trabajarlo al máximo o casi a máxima capacidad. Y obviamente vamos a hablar de por qué esto es importante para todos y no solo para algunos atletas. Y para entrar en el tema, tenemos que hablar del oxígeno y cuán eficiente y efectiva una persona puede ser al tomar el oxígeno del aire y hacerlo llegar a los músculos que usa durante el ejercicio, porque es una gran influencia en el estado físico de la persona. Pero tomar ese oxígeno del aire y que llegue al músculo esquelético toma múltiples pasos. Y pueden pensarlo desde esa perspectiva. Algunos pasos del proceso pueden considerarse trabas o pueden limitar la cantidad de oxígeno que llega a ese tejido, pero muchas de esas áreas o pasos se pueden mejorar con ejercicio. Veamos algunas de las áreas que brindan oxígeno al cuerpo. Si tomamos aire y por ende oxígeno, ese aire entra desde la cavidad nasal o la cavidad oral y va hacia la faringe, que es la garganta. El aire baja hasta la tráquea, que une la laringe con los bronquios, y luego irá al pulmón derecho e izquierdo. Lo interesante aquí es que los pulmones raramente limitan este proceso. Y esto es una sorpresa grande. Lo que digo es que los pulmones están bien equipados, o lo suficiente si pensamos en el volumen, tamaño o capacidad que tienen. Quiere decir, los pulmones son tan grandes o tan anchos para almacenar suficiente aire, pero cuando hablamos del proceso de llevar o intercambiar oxígeno desde el tejido pulmonar hasta la sangre, específicamente a los capilares pulmonares que penetran los pulmones, es algo que puede ser mejorado. Recuerden lo de capilares porque lo volveremos a ver. Los capilares son pequeños vasos de intercambio que permiten transferencias entre un tejido en la sangre y en este caso hacen que el oxígeno en los pulmones vaya a la sangre oxigenando a esa sangre. La sangre oxigenada entonces deja los pulmones y va directo al corazón. El corazón bombeará la sangre al cuerpo y el tejido que más nos interesa que reciba la sangre oxigenada en este caso son los músculos esqueléticos que estamos utilizando. Y estos obtendrán la sangre a través de las arterias distribuidas por el cuerpo que eventualmente llegan a los capilares en el tejido muscular. El oxígeno viajará de los capilares a las células musculares y esas células usan oxígeno para crear energía, específicamente la energía de las células que es ATP o adenosín trifosfato. Pero, ¿qué de todo el proceso podríamos mejorar? Bueno, podríamos aumentar el número de capilares, que incrementaría la sangre, por lo tanto habría más potencial de intercambio de oxígeno entre los tejidos de los que hablamos. Podría mejorar la eficiencia de las células musculares, haciendo que los músculos utilicen el oxígeno de forma eficiente, igual que otros recursos como lípidos o grasas. Pero todos tenemos clara la misma idea de que el protagonista en todo esto es la misma bomba o corazón en sí. Podemos aumentar los capilares todo lo que queramos, podríamos tener músculos más fuertes, pero si no hay una bomba que sea efectiva, no tendrá sentido. Y ¿cómo la hacemos más fuerte? Aumentar la fuerza del corazón y elevar el total de sangre que bombeará es algo que puede pasar con casi cualquier ejercicio. Pero antes de que digan, un momento Jonathan, estuviste diciendo que hay un específico tipo de ejercicio que nos va a ayudar a ganar fuerza con el corazón. Buena pregunta, voz grave de un suscriptor. Digamos que quieren hacer cardio moderado en bicicleta o ir a trotar a una intensidad ligera o moderada como mucho. ¿Van a haber mejoras en la fuerza del corazón y su habilidad para bombear? Pues claro que sí. Pero comparemos este ejercicio con un entrenamiento que fortalezca al músculo esquelético. Digamos que quieren mejorar la fuerza de sus cuádriceps con sentadillas. Y mientras hacían sentadillas usaron 60% de la repetición máxima.
Su repetición máxima sería la máxima cantidad de peso que logran en una repetición, en este caso sentadilla. Bien, si usan el 60% del máximo, ¿verían beneficios de fuerza? ¿Ganarían fuerza? Sí, hasta cierto grado, podrían, pero ¿quedaría algo por trabajar? Absolutamente. Si hablan con alguien que haga pesas o cualquiera que esté interesado en ganar fuerza, no trabajan al 60% de su máximo. Trabajan al menos, digamos, 80 o 90% e incluso 90 al 100% de su repetición máxima en algunas fases de su entrenamiento. ¿Y cómo se aplica a nuestro corazón? Si al ejercitar solo lo hicieran al 60% de su capacidad, no obtendrían esa fuerza o adaptaciones fisiológicas que podrían obtener si trabajaran el corazón al 90 o 100% de su capacidad. Pues, ¿qué tipo de ejercicio podría ayudarnos? Obviamente hay que empezar subiendo la intensidad. Y la mejor forma de hacerlo es con intervalos de alta intensidad, y a veces lo escucharás nombrar como rutina VO2 Max. Hablemos de qué constituye un intervalo de alta intensidad. Obviamente podemos decir que estos son ejercicios de alta intensidad, cuyos intervalos podrían durar de 2 a 6 minutos. Algunos hacen intervalos cortos de 30 a 90 segundos y hacen más repeticiones. Para mí lo mejor es el rango de 2 a 4 minutos. No importa, cuál sea el tiempo, elijan uno y decidan algún tipo de entrenamiento o ejercicio, algo como hacer bicicleta o correr en cinta, en escaladora, hacer remo, o podrían correr en un circuito o en una colina. La clave es hacerlo con todo, como un animal durante ese tiempo. Digamos, esos 2 minutos van a dar todo lo que puedan durante esos minutos. Irán viendo qué ritmo es mejor y cómo encontrar el suyo cuando lo hagan con más frecuencia. Pero la clave es que no tendrán mucho más en el tanque cuando estén por terminar. Si eligieron 2 minutos, la meta nunca será que con lo que te queda en el tanque lleguen a 3 minutos, ¿se entiende? Entonces, harán eso. Descansarán, más o menos por la misma cantidad de tiempo, será 1 a 1 de trabajo a descanso. Si hacen 2 minutos, descansan 2 y lo harán otra vez hasta llegar a 4 o 6 repeticiones en total. Y al terminar, van a estar sin aliento y sintiendo esas respuestas fisiológicas con la bomba de la que estuvimos hablando. El corazón se irá contrayendo con toda su fuerza y llegará o casi llegará a línea roja. Y a lo que me refiero es, la meta es básicamente llegar al máximo ritmo cardíaco o cerca de alcanzar el máximo. Y el máximo ritmo, hay un cálculo generalizado entre la gente de 220 menos su edad. Y si lo hacen bien, cuando terminen, en algún punto estarán cerca del ritmo máximo. Puede ser que de un poco más alto que el estimado de 220 menos la edad, o tal vez un poco menos, o puede ser que esté perfecto. ¿Cada cuánto deberíamos hacer estos intervalos de alta intensidad? Pueden beneficiarse haciéndolos cada 2 semanas, pero lo ideal es una vez por semana. La mayoría de la gente no necesita tanto y seguirá obteniendo esos beneficios de este tipo de entrenamiento. Y probablemente sea algo bueno, porque si no lo han notado, o tal vez nunca hicieron algo parecido, es difícil y no exactamente lo más divertido, y pueden ser asociados con un poco de, tal vez estar adoloridos. Pero cuando terminan, se siente genial. Pero mientras lo hacen, a veces pensarán, esto es lo más estúpido que hice hoy. Pero bien, veremos cómo se sentirán después y nos concentraremos en las geniales adaptaciones fisiológicas que van a ocurrir. Pero antes de hablar de las adaptaciones fisiológicas, quisiera aclarar, probablemente no sea lo más sabio pasar del sillón directo a intervalos de alta intensidad. Van a querer desarrollar su estado físico o su base aeróbica antes. Y pueden hacerlo con entrenamiento de fuerza, así como con ejercicio leve, cardiovascular o de intensidad leve a moderada. Y así podrán empezar a incorporar los intervalos de alta intensidad en su rutina. Y si hablamos de adaptaciones fisiológicas, una de las mejores adaptaciones que puede ocurrir es el incremento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombeamos por minuto. Y esto resulta del volumen sistólico y la frecuencia. Es volumen sistólico por frecuencia. Tenemos claro que la frecuencia es el número de latidos que hay por minuto. El volumen sistólico es el volumen o cantidad de sangre que es bombeada por esta cámara, que es el ventrículo izquierdo por latido. La cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo por latido es el volumen sistólico. Con el máximo ritmo cardíaco, no tenemos mucho control sobre cómo va a ser. Lo decide la genética o influencia la genética, así como la edad. Pero el volumen sistólico definitivamente puede mejorar con los ejercicios de alta intensidad de los que estuvimos hablando.
El miocardio, que es el músculo del corazón, crecerá y se hará más fuerte, y así el corazón se contraerá más fuerte cada latido. Además, las cámaras del corazón irán acomodando más cantidades o un volumen mayor de sangre en ellas. Si juntamos ambas cosas, el corazón se va a llenar con más sangre y también se contraerá con más fuerza. Entonces podría eyectar más sangre con facilidad y así aumentar el gasto cardíaco. Pero ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto más podríamos incrementar el gasto cardíaco? Bien, si toman a alguien que no entrena a menudo, pero que tiene un corazón normal, y lo ponen a ejercitar, verán que su gasto cardíaco está entre los 13 a 15 litros por minuto. Pero si lo comparan con la élite de los deportistas, ese gasto cardíaco está entre los 30 a 40 litros por minuto. Es una locura y es increíble pensar que un humano es capaz de más que doblar su gasto cardíaco con entrenamientos específicos. Y debido a este incremento del gasto cardíaco, cosas como la frecuencia en reposo mejorará o bajará, porque el corazón bombea eficientemente, no necesita tantos latidos por minuto para eyectar o bombear el mismo volumen de sangre. Otras adaptaciones fisiológicas que nacen del entrenamiento de alta intensidad podrían ser mejor salud endotelial, el endotelio siendo el revestimiento de los vasos sanguíneos. También verán mayor eficiencia en las mitocondrias del tejido muscular y, algo que ya mencionamos, se puede aumentar el número de capilares que van al tejido muscular y así se incrementa el volumen de sangre a los tejidos, logrando un intercambio de oxígeno más eficiente. Entonces, ¿qué tiene que ver este entrenamiento y las adaptaciones fisiológicas que promueve con un término que mencioné antes, VO2 max? Si observamos el término, V es por volumen, O2 es por oxígeno y max es por máximo. Es el máximo consumo de oxígeno. Piénsenlo como la medida del tamaño de su propia base aeróbica. ¿Cuánto oxígeno podrían dar al cuerpo y procesar esencialmente en el músculo esquelético? Por cierta cantidad de tiempo, suele ser medido por minuto. Si les hiciéramos un examen que mida su VO2 max, se ponen una máscara, lo subiríamos a una cinta o bicicleta y de a poco subimos la intensidad hasta que fallen. Bien, la idea es llegar a su máximo y eventualmente parar porque estarían agotados. Este examen será capaz de recolectar información mientras lo hacen, como por ejemplo la máxima cantidad de oxígeno que pueden consumir por minuto, y esto indica en qué punto del examen llegaron a la máxima cantidad de consumo de oxígeno. Y por redondear, digamos que su resultado dio 3.5 litros por minuto. Fue la máxima cantidad de oxígeno que pueden consumir por minuto. Bien, luego pueden calcularlo en mililitros y acorde a su peso, pero para el ejemplo lo dejaremos así. Y digamos que dijeron, voy a hacer ejercicios de intervalos de intensidad, continuar mi entrenamiento y subir mi VO2 max. Y se examinan meses después y mejoraron hasta el 3.75 litros por minuto. Quiere decir que ahora procesan y utilizarán más oxígeno y por lo tanto tendrán un mecanismo aeróbico mejor. Y por eso están mejor en forma y pueden ejercitarse más. Nos queda por responder una pregunta muy importante. ¿Es el ejercicio de alta intensidad la única forma de subir el VO2 max? La respuesta es no. En realidad puede mejorar su VO2 max haciendo cardio continuo a una intensidad moderada, lo que el mundo de la resistencia llama entrenamiento de zona 2. Pero bien, si volvemos a esa analogía de hacer sentadillas usando solo el 60% de la máxima repetición, sí, verán ciertas mejoras de fuerza. Aún así, estarían dejando montones de beneficios y la chance de ganancias de fuerza en la mesa si no suben el peso o la intensidad. Es lo mismo que si alguien solo participara haciendo cardio moderado continuo, habrá ciertas mejoras en el VO2 max, pero seguramente no podrían maximizar las mejoras como si hubieran podido si incluían intervalos de alta intensidad, porque el VO2 max ocurre en la máxima intensidad cuando están dándolo todo. Si no lo hacen, no van a maximizar su habilidad de mejorar esa cualidad. Y la última duda que vamos a ver es, tal vez sigan pensando, bien, ¿por qué no debería hacer ejercicios de intensidad? Sí, hablamos de los beneficios fisiológicos que les da, pero 1. No es divertido de hacer. 2. Mencionaste que puedo tener algunos beneficios haciendo menos nivel de intensidad al entrenar. Y 3. No acostumbro a entrenar a ese alto nivel de intensidad en mi vida diaria. Tal vez no acostumbran a correr maratones o a hacer deportes de alta intensidad y tal vez solo no lo hacen. Bueno, les daré algunas ideas de por qué pienso que es beneficioso. Digamos que tienen un hermanito o niño pequeño
que es un pequeño ninja y que suele escabullirse a todos lados y se escapa de la casa, corre hacia la carretera, van a correr hacia él, recogerlo y llevarlo a casa. O tal vez ahora este mismo pequeño ninja se pone difícil en el aeropuerto. Olvidaron el cochecito o no quiere caminar, van tarde a su vuelo, tendrán que levantarlo, tomar su equipaje y correr para poder alcanzar su vuelo. Bueno, si estas analogías no son suficientes, esto los convencerá. El VO2 Max está altamente vinculado con la longevidad y esto significa que entrenar su VO2 Max tiene una fuerte relación con la mortalidad o riesgo de muerte. Si el VO2 Max sube, la mortalidad o riesgo de muerte tiende a bajar. Hace poco vi un estudio muy interesante, de hecho en otro canal de YouTube, Peter Attia, si no conocen el canal mírenlo, no tiene doblaje, pero son muy buenos videos si sabes inglés. Y como decía, hace poco vi este estudio gracias a él, voy a dejarlo en la descripción también, pero les resumiré algunos de sus puntos claves. Este fue un gran estudio con un gran grupo de gente y la edad promedio de la gente en ese estudio es de 53 aproximadamente y estudiaron el VO2 Max de todos y los pusieron en grupos específicos, 5 grupos basados en sus resultados. Un grupo era bajo, otro era menor al promedio, el otro era arriba al promedio, alto y de élite. Claro que de acuerdo a sus VO2 Max. Bien, si alguien quiere pasar de ese grupo bajo al grupo menor al promedio, solo un grupo arriba, habría una reducción de la mortalidad de cerca de un 50% sobre una década. Y si alguien pasa del grupo bajo a 2 grupos arriba, al arriba del promedio, esa reducción de mortalidad es de 60 a 70% sobre una década. Es asombroso si lo pensamos, con solo unos puntos de aptitud o tu VO2 Max. Espero que esto les dé una buena razón para contemplar hacer intervalos de alta intensidad y mantener el VO2 Max, porque al envejecer, sobre todo en las décadas tardías, estas cualidades pueden decaer rápidamente, sobre todo si no mantenemos nuestro estado físico. Como siempre, gracias por ver nuestros videos de anatomía, muchísimas gracias por apoyar nuestro doblaje al español, los hacemos con muchísimo amor. Si así lo quieren, den like, suscríbanse, nos encantan sus comentarios, así que comenten con todo su corazón y los veo en el próximo.